Abrimos el respectivo debate para que los diputados que estén presentes quieran conversarlo. Tiene la palabra el honorable diputado Juan Diego Vázquez. Gracias, presidente. Quiero saludar especialmente a la secretaria de la comisión y al diputado Ricardo Santos, gran amigo de esta comisión y de este parlamento, igualmente, que está presente en la sala. Yo creo que es fundamental que todos mis colegas, y no porque no lo sepan, sino solamente para reafirmar lo que estoy seguro saben todos los comisionados de esta noble e importante comisión legislativa, es la regulación del conflicto de interés. El conflicto de interés no es más que esa situación que hasta el sol de hoy es moral, es ética, en la que nosotros por nuestras condiciones o circunstancias nos vemos con un conflicto interno que nos puede hacer o complicar la toma de decisiones que en este caso, y es importante dejarlo claro, vamos a regular el conflicto de interés en el sector público, porque creemos que las decisiones que pueden afectar o que afectan a más de 4 millones de personas que somos los panameños y panameñas que vivimos en este país, tienen que estar revestidas no solamente de la legalidad que ya les asiste por ley, sino de la mayor transparencia, probidad, honestidad y que den a la ciudadanía la tranquilidad necesaria. Vamos a poner ejemplos puntuales que han sido regulados en la Constitución y que hoy no los vemos como preocupantes, pero que lo fueron en su momento. Y de ahí la importancia de normar preventivamente. Érase los primeros años de este siglo en el que estamos. Estaba en el segundo o tercer año de su gobierno nuestra primera presidenta, la presidenta Mireya Moscoso. Y en uso de sus facultades legales y constitucionales de la época, porque al final del gobierno, como sabemos, fue modificada la Constitución, ella le toca nombrar por Constitución 2 magistrados de la Corte. Y ella toma la decisión, que en el momento podía, de nombrar a un muy cercano ministro de Estado y a un muy cercano diputado de la República. Yo creo que los casos y los nombres están de más, porque debemos conocer muy bien la historia. Esa situación en el momento causó revuelo, causó dudas, causó preocupación, causó debates como los que se han dado muchas veces en esta asamblea. Pero la historia está allí y los magistrados fueron magistrados. La Constitución lo permitía. Hoy todos debemos saber que la Constitución lo prohíbe, porque nuestros constituyentes de la época, que fueron precisamente los diputados, dijeron que esa era una circunstancia que creaba y se prestaba para un conflicto de interés. Porque yo estoy insertando a mi buen amigo en un puesto en el que tiene que ser un árbitro imparcial de cosas en las que inclusive yo me puedo ver envuelto. Porque como ser humano, sí, soy presidente de la República, pero mañana puedo ser querellado, mañana puedo ser yo víctima de un delito, mañana puedo arrancar un litigio civil, yo puedo ser imputado o llamado por la sala tercera por acciones que yo cometo, etcétera, etcétera, etcétera. Los diputados en el 2003-2004, lo que conocieron como el Pacto MIMA, decidieron que eso sacarlo de la Constitución y cortar ese conflicto de interés de raíz. Mismos sucesos se han dado para blindar, en algunos casos, las juntas directivas de algunas entidades estatales. Por ejemplo, el director o gerente, mejor dicho, de la zona libre de Colón no puede ser alguien que sea dueño de una empresa que trabaja en la zona libre de Colón. Parece irónico, porque quien hoy ocupa el puesto, no sé decir tenía, porque legalmente no tiene, pero fue dueño de una gran compañía, pero él tuvo que legalmente renunciar a la misma y hoy ocupa el cargo. Se blinda el Estado, porque un interesado no puede tomar decisión. ¿Cuál es la base fundamental entonces, colegas, de esta discusión? No podemos tener a alguien, y no quiero decir juzgando, sino decidiendo, siendo juez y parte. Yo les pongo un caso reciente, y lo digo aquí con la misma claridad que lo dije cuando tuve la oportunidad en la Comisión de Credenciales. No crean que yo digo las cosas de que por atrás, no. La hoy directora del ARAP trabaja y es dueña de una firma de abogados que ha tramitado temas con la AMP en toda la historia.
Ahora ella es directora del ARAP. Ella dejó el cargo privado al que se dedicaba, pero su esposo está en la firma todavía trabajando. Cuando la directora le llega un caso del esposo, ella no tiene la obligación legal de decir, yo no puedo decidir. Ella puede decidir legalmente. Y ahora les pido que se pregunten, colegas, ¿es eso correcto? Sin querer pensar mal de la directora, si fuéramos la parte contraria en el litigio o en el proceso, ¿nos sentiríamos cómodos de que el esposo o la esposa de la persona con la que estoy peleando, legalmente hablando, pueda decidir? Unas normas que no conocemos como conflicto de interés, pero que vienen a encerrarlo, mi amiga, la colega Cano, las conoce muy bien, son las normas de recusación e impedimento que dice el Código Judicial. Algunas que están vetustas, por supuesto, pero los jueces, los fiscales, incluso los defensores de oficio, no pueden en algunas circunstancias participar como jueces. La ley del Código Judicial es tan antiguo que inclusive habla de cuando son miembros de la misma sociedad secreta. ¿Cómo tú acreditas que alguien es miembro de una sociedad secreta? Si se han sentado en la mesa a comer, no puede ser juez de mi causa. Está regulado. ¿Por qué entonces, cuando alguien es ministro de Trabajo, que tiene que tomar decisiones difíciles contra empresas, contra particulares, contra empleados, contra empleadores, cómo yo puedo tener una gran empresa? Yo puedo fallar ahí. En la empresa de mi esposa, en la empresa de mi primo. Todo esto debe ser regulado para proteger, dejémoslo claro, a los particulares, a los ciudadanos. Porque si yo mañana abro la empresa Juan Diego Vázquez y compañía, y yo quiero contratar a mi mamá y a mi esposa y a mi prima y no sé quién, mi problema. Porque mis decisiones económicas y financieras van a afectar mi patrimonio. Y por eso este proyecto de ley, lo dejo claro una vez más, habla de las personas que toman decisiones desde el aspecto público. Los ministros, viceministros, directores, secretarios, gerentes, dignatarios, junta directiva de altas esferas. Y por eso siento que este proyecto de ley es sumamente importante. Un último ejemplo. La Constitución prohíbe que una pareja de casados pueda pertenecer al gabinete. ¿Por qué creen que es? Porque no podemos tener los mismos grupos de interés tomando parte. Situación no consumada, lo dejo claro, o por lo menos hasta mi leal entender, que dio con la salida de una ministra de gobierno que tuvo creo que 2 semanas en el cargo. La exministra, exgobernadora, amiga y representante, Sheila Grajales, que entiendo tiene una relación sentimental con el viceministro de Comercio. No están casados, pero el conflicto de interés, el presidente le dijo, Sheila, gracias, pero no gracias. A mí me parece correcta la decisión del presidente. Ella legalmente podía hacerlo, pero ahora nos preguntamos, ¿les parece bien? 2 ministros no pueden, pero un ministro y un viceministro sí puede. Todo esto tenemos que revisarlo para poder asegurar que haya transparencia, seriedad y de parte del ciudadano confianza. Oye, que ese señor a mí me inspira confianza. Él no está metido con nadie en el proceso. Él va a decidir lo correcto. Él va a decidir lo legal. Él va a decidir lo que tiene que decidir, ni más ni menos. Entonces, presidente de la comisión, respetados comisionados, esta norma, con sus propuestas de modificación que vienen a enriquecer y a mejorar el proyecto, y seguramente pueden surgir otras en esta discusión, lo que busca es plantearle al Estado un límite, pero un límite propositivo y constructivo que proteja sus intereses. Termino diciendo, este proyecto de ley no es antojadizo, siempre lo digo, este proyecto de ley no es antojadizo. Este proyecto de ley viene como una, para algunos recomendación, para otros mandato u obligación de la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción, de la Convención Interamericana contra la Corrupción y de una serie de normas que Panamá ha ratificado y que tienden a permitir que el Estado funcione mejor, más transparente. Y no se creen las dudas como en las que ayer estaba sumido el país. ¿Por qué tenemos que tener en la cabeza la pregunta de que si un viceministro puede nombrar o no, o si nombró o no nombró a la hija de gobernadora? ¿Por qué tenemos que entrar en eso? Es lo que decía yo al periodista. Y yo no tengo duda del trabajo que pueda hacer la licenciada García, pero ¿por qué tenemos que estar en esa discusión? No puede ella decir, ¿sabes qué? En verdad no.
No lo voy a hacer. Porque mi papá no firma el nombramiento, pero él está hablando al presidente al oído. Entonces, todas estas cosas tenemos que asegurar se minimicen o mejor aún se reduzcan para que este Estado no solamente ande mejor, sino que sea bien visto. Porque ese famoso dicho, un poco sexista, pero que yo creo que se encaja en lo que planteamos el día de hoy, la esposa del César tiene que serlo y parecerlo. Entonces usted debe ser independiente, pero además, independiente de criterio, pero además tiene que parecer independiente. Gracias, presidente. ¿Algún otro diputado tiene el interés? ¿Tiene la palabra? ¿No? Muchas gracias, señor presidente, colegas diputados de la comisión, proponente del proyecto. Yo quisiera hacerle una pregunta a la comisión técnica. ¿Tenemos alguna opinión por parte de la Contraloría General de la República? ¿Y de ANTAI? Tampoco. La coordinación técnica, Eric Polo, ¿tienen emisión de concepto de Contraloría y de la Contraloría? Ok. Bueno, ese es un tema importante porque leyendo un poco las modificaciones se le está atribuyendo a la Contraloría función. Tenemos la opinión por parte de la Contraloría, por lo menos en este momento. Hay varios temas que me preocupan. Este proyecto en algunos artículos hace referencia a funcionarios públicos y en otros hace referencia a servidores públicos. Cuando vemos la diferencia entre funcionario público y servidor público, hay funcionarios públicos que en ocasiones participan ad honorem. Entonces, ¿forman o no forman parte de este proyecto de ley? Esa es una de las preguntas que tengo. Otra de las preguntas que tengo, y si queremos que formen parte del proyecto de ley. Otro de los temas que observo en el proyecto, se habla de declaraciones de intereses personales cuando hay una ley que regula la declaración de intereses patrimoniales, que es la Ley 59 sobre el Estado patrimonial. Otro de los temas que veo es que la Constitución Nacional en el algunos funcionarios que tienen que hacer declaración patrimonial. La pregunta sería si estamos refiriéndonos a lo mismo o no. Pero cuando leo el artículo 304, hace referencia a quienes tienen que hacer una declaración patrimonial cuando inician un cargo público, que normalmente es aquellos funcionarios que manejan recursos del Estado. Por eso es que, por ejemplo, aquí en la Asamblea, yo creo que es bueno hacer docencia de eso, quien tiene que declarar haberes patrimoniales es el presidente de la Asamblea, porque los demás diputados no manejamos recursos del Estado. Entonces, eso es un tema que me genera preocupación. Es más, ahí en el artículo 304 de la Constitución hay funcionarios que no están incluidos en el proyecto de ley y eso también me genera una inquietud porque siento que no coincide con lo que al respecto señala el artículo 304 de la Constitución sobre declaración de intereses y, sobre declaraciones patrimoniales. En el artículo 6, que habla de servidores públicos, tomando en cuenta lo que conocemos como servidor público, que es aquel que recibe emolumentos del Estado, diferente a lo que conocemos como funcionarios públicos. Entonces, en este artículo 6 te habla de los servidores públicos que ejercen funciones, pero hay un artículo, una parte que dice que las contrataciones públicas no podrán ser adjudicados aquellos actos en los cuales exista conflictos de intereses o que sea potencial o aparente entre algún alto cargo de la entidad contratante y el contratista. Si nos vamos al glosario de lo que significa esto, pareciera ser que se puede parar una licitación
porque resulta que otro dice que hay un conflicto de interés y mientras eso se resuelve, la licitación no va a salir o no va a haber resultado en cuanto a la contratación, la licitación que se ha convocado. Otro de los temas que veo habla de más de 10 de personas. Los altos cargos del Estado no podrán contratar a sus familiares dentro del 4º grado de consanguinidad y 2º de afinidad, incluyendo a su cónyuge, dentro de las instituciones del Estado del cual son titulares, así como deberán abstenerse de solicitar su nombramiento ante cualquier otro cargo. Eso significa que si nosotros tenemos un familiar cercano que se ganó el puesto en otra institución, en otro órgano del Estado, por decirlo de una manera, o en, qué sé yo, en algún lugar del Estado, se ganó por mérito, porque concursó, porque hizo, tiene toda la meritocracia que se pudiera reconocer, este artículo impediría que esa persona pudiera formar parte, pudiera ser considerado como un conflicto de intereses. Luego, entonces, en el artículo 9 dice: los altos cargos ejercerán sus funciones con dedicación exclusiva y no podrán compatibilizar su actividad con el desempeño de cualquier otro puesto, cargo, representación, profesión o actividad. Ningún servidor público podrá percibir 2 o más sueldos pagados por el Estado, salvo los casos que determine la ley, ni desempeñar puestos con jornadas simultáneas. Bueno, ese es un tema que ya está regulado en otras normas. Habría que ver si va a coincidir o no con lo que se está estableciendo aquí. Entonces, esas son las preocupaciones que tengo, señor presidente. Hay unos subdirectores que no están incluidos dentro de los funcionarios que forman parte de este proyecto ley. Hay que definir qué es conflicto de interés aparente y qué es conflicto de interés potencial, aunque creo que el conflicto de interés potencial, sí, eso sí lo tienen, pero, por ejemplo, dice el artículo, aquí está, dice el artículo 9. De igual manera queda prohibido a los altos cargos del Estado formar parte de junta directiva de federaciones, movimientos, organizaciones o fundación de interés privado sin fines de lucro, reconocidas por el Ministerio de Gobierno y cualquier otro ente que reciba fondos del Estado. O sea, un embajador, por poner un ejemplo, ocupa un cargo en el exterior, en cualquier país del mundo, no podría formar parte de una ONG que brinda beneficios a un comedor infantil. Hay que tener cuidado con eso porque entonces eso es un tema que si él ocupa un cargo, entonces no se puede participar según esta norma sobre lo que son intereses privados sin fines de lucro, que es diferente a los de las fundaciones de interés privado. Entonces, esos son los temas que siento que sí hay que buscarle una adecuación. El proyecto es bueno, pienso que hay que regularlo. Sin embargo, estos son algunos temas que sí me gustaría, pues, si se nos pudiera aclarar las inquietudes que tenemos al respecto y ver el tema de ya entiendo que va a haber una modificación y que se le está atribuyendo responsabilidad a Contraloría. Sin embargo, quienes realizan las investigaciones no es Contraloría, es la ANTAI. Entonces, la ANTAI hace una investigación y estamos hablando de que Contraloría le corresponde entonces ver el tema de las sanciones. Pero cuando leo el capítulo que hace referencia a las sanciones, observo que aun cuando digamos que es Contraloría quien le corresponde el régimen sancionatorio, nos encontramos que no hay un procedimiento. Es decir, la persona que es acusada por un tema de conflicto de intereses tendría que tener la oportunidad de poder defenderse frente a la situación que se está dando. Además, los recursos a la que tiene derecho y en qué momento tiene derecho a presentar por lo menos sus descargos y poder decir, hey, un momento, yo tengo esta explicación, porque a veces muchas cosas tienen explicación. Quizás el objetivo es bueno,
pero no puede quedar en indefensión porque definitivamente tiene que haber no solamente el principio de la doble instancia, sino el principio de igualdad de las partes y la oportunidad procesal que constitucionalmente tiene la persona para un debido proceso. Entonces, el tema de tiene que tener momento para defenderse. Y otra cosa, ¿ante quién? Porque ese es un tema que tiene que quedar claro, ante quién y cómo inicia todo esto. Y en la parte esta del régimen sancionatorio vemos que no está claro en cuanto al principio del debido proceso que debe tener todo proyecto de este tipo. Sí, señor presidente, gracias. Gracias, honorable Corina Cano. Tiene la palabra el diputado Gabriel Silva, proponente del proyecto. Gracias, presidente Cristiano Adames. Muy buenas tardes a todos los colegas, todos los ciudadanos presentes y medios de la prensa. Yo lo primero que quisiera hacer es agradecerle al presidente de la comisión y a los diputados de la comisión de tener este proyecto de ley en el orden del día. Este es un proyecto de ley que se presentó hace más de un año. Es un proyecto de ley, como bien mencionó mi colega de bancada, necesario, y no solamente porque se ha exigido a nivel local por medio de diferentes organizaciones, asociaciones, agrupaciones y ciudadanos en particular que exigen todos los días transparencia, sino que se ha pedido a nivel también internacional, repetitivas veces por diferentes organizaciones. Así que yo aplaudo y agradezco a la comisión de que lo pongan en el orden del día. No sé al final cómo termine el proyecto, si se determinará yendo a una subcomisión por lo técnico y específico que puede ser, o si se apruebe hoy con las modificaciones presentadas, pero yo creo que es un avance que por lo menos se le dé la discusión y se tengan que hacer los trámites correspondientes. Yo quiero ser bastante breve y únicamente aclarar algunas cosas. En primera instancia, la necesidad del proyecto, que si bien la mencionó el diputado Vázquez, yo también creo que es importante rescatar que el presidente de la República se comprometió, junto a los otros candidatos a la presidencia de la República en las últimas elecciones, a un proyecto como este, a un proyecto de conflictos de intereses, junto con otros paquetes de reformas de transparencia y anticorrupción, muchas de ellas que ya se han presentado en la Asamblea Nacional, muchas de ellas, bueno, algunas que han avanzado esta misma comisión de gobierno. Sin embargo, yo creo que es importante que tengamos en cuenta que a falta de acción del presidente, nosotros tenemos que tomar acción. Nosotros tenemos que tomar un paso y decirle a este país que estamos dispuestos a legislar y a crear políticas públicas en transparencia y anticorrupción. Y esta es una esencial en ese aspecto. El proyecto, si bien es algo extenso y bastante técnico, yo creo que en esencia recoge algunos elementos fundamentales para la buena gobernanza y la transparencia y la anticorrupción. Se establecen principios claros e importantes, como por ejemplo que los servidores públicos tengan que trabajar con objetividad, con transparencia, con honradez, que los servidores públicos no deban utilizar su cargo para beneficiarse a ellos mismos ni para pedir tratos favorables, que los servidores públicos también manejen la información de forma discreta y no compartan información que pueda beneficiar a un tercero de una forma privada, que desempeñen su campo y su trabajo con competencia, con profesionalidad, con puntualidad, con diligencia, con eficacia, que no acepten regalos o donaciones que puedan malinterpretarse y que administren el bien público, los impuestos de todos los ciudadanos de una forma correcta. Esa es la esencia de este proyecto de ley. Es darle fuerza, dirección, certeza y rectitud a los funcionarios públicos de las diferentes jerarquías. Y yo creo que eso es algo de lo cual todos aquí podemos estar de acuerdo que hay que hacer. Porque si los funcionarios hacen su trabajo correctamente, como muchos lo hacen y lo he visto, pero si la mayoría de los funcionarios o todos los funcionarios terminan haciendo su trabajo bien, diligentemente, responsablemente y pensando en sus comunidades, pensando en el país, yo creo que en este país no habría problemas de mala calidad de educación, mala calidad de salud, temas de infraestructura, en fin, los problemas que nos aquejan. Así que este proyecto lo que busca es mejorar la administración pública, pero al final de cuentas no solo busca mejorarla porque sí, sino porque eso se traduce en servicios públicos de calidad y de excelencia para todos. Entonces eso es la esencia de este anteproyecto de ley, que tiene sí sus diferentes limitantes, ¿no? Que no se puedan contratar directamente a familiares, pero yo creo que es importante, por ejemplo, hacer un paréntesis en ese artículo. El artículo explica que los altos cargos del Estado no podrán contratar a familiares dentro del 4º grado de consanguinidad y 2º de afinidad, incluyendo sus cónyuges, dentro de la institución de la cual son titulares, así como de abstenerse de solicitar su nombramiento ante cualquier otro cargo. Pero eso no implica que esté en otra institución
algún familiar de este alto cargo del Estado ejerciendo su función, siempre y cuando lo que se busca evitar aquí es que se manipule, que se utilicen las influencias para poder nombrar a un familiar en otra institución. Pero perfectamente, si esa persona se ganó el trabajo, tiene las competencias, pasó su proceso de postulación, puede trabajar, no hay ningún problema. Lo que queremos evitar es la influencia para que personas puedan conseguir esos cargos. Eso aclararon un poco el artículo 8. También el tema de que si es para ad honorem o solamente para las profesiones remuneradas, pues en el artículo 2 definimos en función pública como toda actividad temporal o permanente remunerada u honoraria. En cuanto a las propuestas de modificación, hemos sacado todo lo que corresponde a la ANTAI, si bien en esencia, o quizás la lógica nos diga que la ANTAI es la que debe regular esto, por falta de presupuesto y porque también la Contraloría ya ve el tema de la declaración jurada de patrimonio, pensamos que quizás sea correspondiente que este trabajo le corresponda a la Contraloría y no a la ANTAI. Y también hacer una diferencia importante entre lo que es una declaración jurada de patrimonio, una declaración jurada de bienes, que es cuando yo reporto con cuánto entré y con cuánto salí. Eso es una cosa. Eso está regulado en la Constitución en el artículo 304 y establece las personas que tienen que presentar esa declaración, donde está el presidente de la Asamblea, presidente de la República, etcétera. Pero esta es otra declaración, no tiene nada que ver con patrimonio. Esto es una declaración de conflicto de intereses. Entonces son dos legislaciones que suenan similar, que pueden coincidir en algunos puntos, pero realmente son dos declaraciones distintas. Aquí estamos creando la de conflictos de intereses. La de patrimonio ya existe, inclusive la Contraloría, y por eso también pusimos a la Contraloría como ente, es la que ve las declaraciones juradas de patrimonio, es la que lo regula, es la que las recibe y las analiza. Entonces, presidente y colegas, nosotros hemos presentado y hemos trabajado en algunas modificaciones para no crear una entidad nueva, porque comprendemos que hay argumentos de que la Asamblea no lo debe hacer. Estamos añadiendo funciones a la Contraloría General de la República para que sean ellos los que reciben las declaraciones de conflictos de intereses. Y sí, estamos totalmente abiertos y dispuestos a mejorar la iniciativa, a que sea más positiva y escuchar todos los aportes y propuestas de modificación que tengan por haber. No está escrita en piedra. Lo importante, y quiero terminar con lo que inicié, es que se inicie la discusión, que se presenten propuestas, que estemos avanzando poco a poco, ya sea hoy con las propuestas que hay en mesa, ya sea con una subcomisión o como gusten los comisionados, pero tomar ese primer paso creo que es valioso. Y si se logra al final crear una subcomisión para el tema, pues que se avance lo más pronto posible, porque Panamá se merece una norma de conflicto de intereses. Y yo creo, y lo digo genuinamente, que si esta comisión saca esta normativa con sus mejoras y el Pleno de la Asamblea saca este proyecto de ley y se convierte en ley de la República, queda muy bien parado la Asamblea, los diputados y este gobierno, porque reitero, es un compromiso que hemos adquirido a nivel local, a nivel internacional, y el país se lo merece. Gracias, presidente y colegas. Gracias, honorable Silva. Presidente, yo también me quiero manifestar a favor de este proyecto de ley, porque diríamos son un número de proyectos de ley en materia que nosotros tenemos que legislar, que diríamos que son proyectos anticorrupción o proyectos que en cierta manera en el derecho administrativo son importantes que se legisle, toda vez que el mismo derecho francés, de donde viene el derecho administrativo, su origen, establece controles bajo los cuales se debe sujetar la administración. Controles que están muy bien definidos en la Constitución Nacional de la República de Panamá o la Constitución Política de la República de Panamá, y que se van desarrollando en cuanto a funciones y deberes que deben de desarrollar los servidores públicos. En cualquier organización laboral, pongamos el ejemplo de una empresa privada, existen estatutos, existen algunas herramientas que están muy relacionadas con la ética. Y la ética precisamente te lleva a entender que cuando tú entras en una organización, tienes que respetar procesos para poder desarrollar competencias. En las oficinas públicas, y como bien lo define este artículo en su glosario y en lo que se refiere a los altos cargos del Estado, se refiere sobre todo a acciones que tienen que ver con decisiones en materia ambiental, en materia laboral, de acuerdo al servicio que desarrolle cada institución.
Y en cuanto al servicio que desarrolla cada institución, los administrados tienen que sentir garantía que dentro de su proceso puede sentir que está bien servido y que el que lo representa o el que tramita o el que reclama puede sentir que está dentro de un proceso totalmente objetivo y que en ningún momento puede estar la subjetividad o lo que nosotros conocemos como las influencias. Yo fui ministro de Trabajo, por ejemplo, y siempre está la situación de que tú puedas manipular procesos. Eso es algo que está, diríamos, en la desconfianza del ciudadano común, y para que yo como ministro de Trabajo en ese momento pudiese asegurar totalmente imparcialidad dentro de las etapas administrativas que se llevaban en ese ministerio, tenía que haber total imparcialidad, total distanciamiento, no puede haber en ningún momento ninguna afinidad. Y las afinidades no solamente por sangre, sino también afinidades por amistad, de que el día anterior al cargo que tú ocupas o en el pasado hubieses podido tener alguna relación con alguna firma de abogados o haber trabajado en alguna firma de abogados. Y todas esas competencias bajo las cuales se desarrollaban en esa institución, yo me llevé a un proceso de entrevistas. Los gerentes o los directores nacionales se llenaron hojas de vida, y hojas de vida que habían personas de partidos políticos, pero también personas independientes, es decir, personas que no estaban inscritas en ningún partido político, y se sometieron a un proceso de entrevistas principalmente en una dirección que se llama la Dirección General de Trabajo, porque allí se ven procesos en diversas instancias, y en alguna instancia todavía no resolutoria, yo como ministro tenía que conocer de ellas. Entonces yo necesitaba que mi directora general de trabajo fuera una mujer totalmente independiente, un hombre o una mujer independiente que yo no la conociera. Y así fue precisamente, y pudo estar en esa función durante todo el tiempo. Nunca fue demandada, nunca fue objetada, porque el respeto dentro de una institución muy pocas veces se guarda. Entonces, el superior jerárquico sencillamente da órdenes en esa visión totalmente distorsionada de lo que es la administración pública, y no respeta muchas veces que hay instituciones como el Ministerio de Ambiente, el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Educación, por referir a algunas, que se tiene que asumir en base a procesos que están establecidos y que no puede haber esa familiaridad o ese grado de consanguinidad. Entonces, estos proyectos de ley para mí son muy importantes y me alegra que estemos hoy discutiendo. Ojalá sea aprobado en primer debate. Va a contar con mi voto favorable. Yo le he dado lectura, lo veo de manera clara. El artículo 9, que es el que puede establecer, no sé, cuando tú lo lees claramente, son cuando tú estás en el alto cargo y tú entonces, ¿sabes? Tú estás impedido para poder nombrar a alguien en esa misma institución a la cual tú eres gerente o tú eres jefe. Yo entiendo muy claramente que cuando tú vas a un proceso de selección, porque aquí tenemos que hablar de órganos del Estado, por ejemplo, esta elección nuestra o mía o de cada uno de nosotros es por elección popular. Lo que no sería ético es que en esta institución yo pueda estar nombrando familiares o personas, pero yo puedo tener una prima hermana magistrada de la Corte, que no la tengo, porque ese es otro proceso de selección en otro órgano del Estado. O tú puedes tener en una institución como el Ministerio de Salud, puedes tener a lo mejor 5 hermanos médicos, pero como ellos no están en un alto cargo y no están en un puesto administrativo, ellos están en sus puestos, pero si uno de esos hermanos llega a ser nombrado ministro de Salud, los otros 4 que no están en cargos administrativos, sino en cargos desarrollando su consulta pública, no tienen por qué renunciar. Ahora bien,
si uno de esos hermanos fuera el director general de salud, ese puesto es de libre nombramiento y remoción. Entonces yo como ministro no puedo nombrar a mi propio hermano director general de salud. Yo creo que la norma es muy clara y esos son los controles administrativos que tienen que existir en el servicio público. No podemos seguir cometiendo los mismos errores de pensar que el que trabaja en el sector público, por ejemplo, todos los independientes son competentes a un puesto público. Así como personas inscritas en un partido político también son competentes a un puesto público, pero tienen que tener las calificaciones y tienen que tener la certeza de que va a ser competente para esa ocupación. Yo en estos días cuestionaba a una funcionaria que vino a ser acreditada aquí por un tema, pero en su hoja de vida había estado en otra institución que no tenía nada que ver, para la cual la íbamos a ratificar. Entonces, esos son quizás los errores administrativos. Cuando se nomina una persona a un cargo, nadie está dudando de las competencias, pero tú en tu hoja de vida, si tú vas a ser nombrado ministro de Trabajo, por ejemplo, debes de tener competencias en experiencia en derecho laboral o debes de tener los estudios competentes para el cargo. De igual manera, si yo voy a ser nombrado o nombrada ministra o ministro del MIDES, que tiene que ver con la política de desarrollo social de un país, tienes que tener las competencias debidas para ocupar ese cargo. Esos son los errores a veces de los gobiernos cuando nombran gente inecta o incompetente. No se desgasta el ministro, se desgasta el presidente, porque el presidente es el que tiene que destituir cuando una funcionaria es o no es competente. Para mí esta ley rozaría un poco con el nombramiento que se hizo recientemente con la gobernadora, porque objetivamente, aunque su jefa directa es la ministra de Gobierno, pero su familiar cercano es el viceministro de la Presidencia. Entonces, esos son los nombramientos que riñen en el sector público, pero en ningún momento yo puedo ser un juez en el órgano judicial y mi hermana puede trabajar en el Tribunal Electoral como contadora. En ningún momento esta ley riñe sobre eso, sino sobre aquellas competencias en donde yo estoy descrito como un alto cargo. Y para terminar, presidente, yo tengo un proyecto de ley, porque al final todo esto es parte de... Hay un proyecto de ley que yo presenté, usted me dijo que próximamente se va a debatir en primer debate, que tiene que ver con las declaraciones juradas. Ese proyecto de ley establece que todo funcionario público que tenga mando y jurisdicción, que tenga una facultad provincial, distrital, nacional, tiene que presentar declaración jurada. Hoy día solo se le pide la declaración jurada a los ministros de Estado. Yo presenté mi declaración jurada cuando entré y cuando salí, pero no era pública. Yo la hice pública. Es que debe ser pública porque lo conversaba con el colega que estaba aquí al lado, es que tú al final tienes que declarar lo que tú eres. Al final, si tienes tu casa hipotecada, si no la tienes, si al final tú tienes un buen sistema de ahorro, bueno, y fuiste pagando, pero eso tiene que ser público y eso no tiene por qué esconderse. Y yo sí considero, presidente, y lo felicito porque usted está dando pasos importantes en su gestión como presidente de esta comisión, porque ya no es el primer proyecto que hoy estamos debatiendo para primer debate, ya se han debatido 2 más. Y para mí eso es un paso importante y el compromiso que tiene usted, presidente, con que esta comisión camine en estos proyectos tan importantes para la sociedad civil. Esa sociedad civil donde un órgano judicial ha perdido credibilidad, un órgano legislativo ha perdido credibilidad. Conversaba con un colega ahorita que estaba presentando, quizás una de las instituciones que le queda algo de credibilidad es al Tribunal Electoral, porque no hemos entendido que hoy día, entre más tú publiques, más credibilidad ganas. Entre menos temor tengas a publicar lo que estás haciendo, más credibilidad ganas. Hoy día el servidor público le teme publicar lo que está haciendo. Yo les aseguro que si la canciller y el ministro de Salud hubiesen explicado, como explicaron en el cuestionario, en decenas de conferencias de prensa con los medios de comunicación,
no tuviéramos la incertidumbre que quizás tuvimos antes de cuando ellos vinieron a rendir informe en su cuestionario. Así que, presidente, lo felicito. Yo, en lo personal, estoy de acuerdo con este proyecto, voy a votar a favor y creo que es un paso importante en la corrupción y para que ganemos mayor credibilidad en la administración pública con relación a los administrados. Gracias, presidente. Gracias, diputado Carles. Ok. Yo voy a esbozar un criterio con referencia a este proyecto de ley, toda vez que, conocido una norma similar o parecida, no todas son iguales, por supuesto, que impulsaban en su momento la ex diputada honorable Ana Matilde Gómez del circuito 87 con referencia al conflicto de intereses. Y déjenme decirle, yo que formaba parte de la comisión donde ese proyecto fue inicialmente debatido, no pasó ni siquiera del prohibimiento. No pasó el prohibimiento. Eso fue en el periodo anterior. Y hoy, evidentemente, la rendición de cuentas es una premisa sine qua non para todos. Y en verdad que los tiempos cambian, como nosotros siempre decimos, los tiempos cambian. En realidad los tiempos cambian. Y como presidente de esta comisión, creo en el hecho de que se regule el conflicto de interés en el servicio público en este país. Estoy, particularmente yo, plenamente de acuerdo. He escuchado con mucha atención lo que esbozó la honorable diputada Corina Cano, me parece puntos interesantes. Porque yo le pongo un ejemplo, si un funcionario está trabajando en un sector tal y en ese sector es nombrado un ministro que es su pariente, ¿quién? ¿Tiene que renunciar? Otra de las situaciones muy importantes es sobre la definición de los altos cargos, y eso me preocupa en algún momento, y la declaración jurada de intereses particulares. Por esa razón, escuchando a Corina, escuchándote a ti mismo, Carles, en el hecho de que tenemos que afinar, y con el compromiso de parte de esta presidencia, porque lo pusimos en la agenda del día, pudiendo no haberlo hecho, creo consecuente que nos permitan tener una subcomisión particular y que esa subcomisión incluso se pueda reunir la próxima semana si ustedes lo desean, porque no hay carnaval, entiendo, ¿no? Puede ponerse tiempo en un plazo de unas 2 semanas que podamos discutir, incluso la próxima semana, porque solamente es martes donde van a celebrar ustedes, y nosotros podamos discutir este proyecto y presentarlo en un primer debate bien depurado, bien estructurado, que no haya ninguna duda de parte de nosotros que estamos haciendo algo, no para simplemente la sociedad civil, lo estamos haciendo porque es nuestra función. Y nosotros los que estamos aquí creemos, puede ser que en el antiguo periodo, sin mencionar cualquiera, eso era una ilusión utópica. Doble o ilusión, porque si es ilusión y es utópica, es doble. Así que yo someto que las distinguidas secretarias nos lean una solicitud que reposa en secretaría para ver cómo ustedes consideran. Los honorables diputados proponen que se cree una subcomisión para adelantar estudios y gestiones sobre el proyecto Ley 329 que regula el conflicto de intereses en el servicio público, la cual estará conformada por los honorables diputados Cristiano Adames, Corina Cano y Juan Diego Vázquez. Y yo la presido. Fin de la lectura, señor presidente. 2 semanas, que tengamos 2 semanas de plazo para que podamos discutir la norma y adecuarla a la realidad. ¿Aprueban, honorables diputados, la propuesta leída? Ha sido aprobado, señor presidente. Siguiente punto del orden del día.